Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén teniendo una preciosa jornada. ¿Cómo le fue con el desarrollo de su primera tarea? Espero que muy bien. A continuación te vamos a mostrar un video de más o menos cuál debería de ser el ritmo de manejo de la memorización de los 66 libros de la Biblia. Y después te vamos a introducir con un pequeño videíto con otra temática nueva que te vamos a enseñar dentro de este canal. Comencemos. Bien, mis amados y mis amadas, ¿cómo le fue con su primera tarea aquí dentro de este canal para primeros creyentes en Jesucristo? ¿Pudieron aprenderse los 66 libros de la Biblia o al menos su mayoría? Bueno, si no, hagamos ahora rápidamente un repasito. La Biblia cuenta de 66 libros que están categorizados de la siguiente manera: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos y Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Como te darás cuenta, estos 66 libros no están ordenados de manera alfabética, sino que por orden específico de las escrituras, que más adelante te contaremos y te revelaremos por qué en el Antiguo Testamento tiene 39 libros y por qué en el Nuevo Testamento hay 27 y cuál es el orden de lo mismo. Más adelante, ya a medida que avancemos un poquito más en el desarrollo del curso, te vamos a mostrar, por ejemplo, algunos aspectos básicos de lo que es la historia de la Biblia para nuevos creyentes. Si no te pudiste aprender los 66 libros, no te sientas para nada mal. No es obligación que un cristiano tenga que aprenderse de manera obligatoria los 66 libros en orden. Ya, no es determinante, ni te sientas peor persona por hacerlo, ni tampoco vas a ser un mejor o un peor cristiano por aprenderte el orden de los libros de la Biblia. Todo lo contrario, es una herramienta más al momento, por ejemplo, de entrar a algún culto, algún servicio y poder navegar mucho más rápido dentro de lo que son las escrituras. Es por eso que siempre a los nuevos creyentes se les solicita que puedan aprenderse rápidamente el orden en el que están ubicados los 66 libros de la Biblia, cosa de que al momento de entrar a algún culto o algún mensaje puedan rápidamente buscar en sus Biblias el pasaje que se va a enseñar o del cual se va a transmitir la enseñanza. ¿Ya? Es por eso que se les indica que ojalá puedan aprenderse en el corto tiempo o en el mejor de los plazos posibles el orden de los 66 libros posibles, para que finalmente ustedes puedan navegar más rápidamente en la Biblia, ya sea en un estudio personalizado como lo que vamos a estar dando aquí nosotros en este canal de Telegram, o en algún culto, en algún servicio, en alguna vigilia por ahí, o en cualquier lugar donde alguien esté compartiendo la palabra del Señor. Entonces es por eso que se le insistía el poder aprenderse los 66 libros de la Biblia, para que finalmente ustedes pudieran tener mayor conocimiento y control de la misma, o navegación, que también es lo que se le dice. En este video también vamos a mostrarles a grandes rasgos lo que es la nomenclatura de la Biblia. ¿Ya? La nomenclatura de la Biblia consiste en lo siguiente. Vamos a ver que al momento en que alguien llegue y comparte un pasaje o alguna cita bíblica, aparece primero un nombre, un número, 2 puntos, otro número, guión y otros símbolos que por lo general hace que muchas personas se pierdan. El primer nombre corresponde a el libro, ¿ya?, de la Biblia.
En este caso fueron 66 los que intentamos aprendernos, así que el primer nombre que va a aparecer ahí va a ser justamente alguno de los 66 libros de la Biblia. El primer número que aparezca justamente al lado derecho de aquel nombre corresponde al capítulo de aquel libro. ¿Ya? Por lo tanto, si aparece una cita sola, Juan 3, quiere decir que tenemos que leer de manera completa, total, el capítulo 3 del libro de Juan. Ya, eso es lo que hace referencia a esa nomenclatura del pasaje. En cambio, si vemos un pasaje que dice Juan 3, 2.16, quiere decir libro de Juan, el primer número hace referencia al capítulo 3. Los dos puntos hacen una separación entre el capítulo y el versículo. Y finalmente el 16 hace relación al versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tenemos que leer el versículo 16 del capítulo 3 del libro de Juan. Que en este caso, por ejemplo, en la versión Reina Valera del 60 diría: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otra parte, cuando vemos citas donde aparecen separadas por un guión, indican que justamente hay un versículo de inicio y un versículo final, como el que te estamos mostrando aquí en el ejemplo. O sea, aquí indica que tendríamos que leer el versículo 16 al versículo 21 del capítulo 3 del libro de Juan. O sea, leer lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ya? Por tanto, ese pasaje quiere decir que tenemos que leer desde el verso 16 hasta el verso 21. Pero existen también otros símbolos dentro de lo que es la nomenclatura de los pasajes, y entre ellos está el punto y coma, que indica un salto. ¿Ya? Puede ser un salto de un capítulo con otro, o que puede ser de un versículo a otro. En este caso, por ejemplo, tenemos Juan 3, punto y coma 4, quiere decir que tenemos que leer el capítulo completo 3 y 4 del libro de Juan. Y por otra parte, aquí también tenemos otro ejemplo, que sería leer Juan 3 del verso 16 al 21 y del 21 saltarnos al 25. Eso es lo que haría representación de ese pasaje. Por lo tanto, como ya leímos el 16 al 21, ahora tendríamos que saltar hasta el 25, donde dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Ya? Entonces, de esta manera podemos entender cómo se lee la nomenclatura de la Biblia. Entonces, el primer nombre corresponde al libro, el primer número a la derecha corresponde al capítulo, los dos puntos hacen separación entre el capítulo y el versículo, y los elementos a continuación van a indicar si tenemos que ir desde un versículo hasta otro o ir saltándonos versículo a versículo. Así que, amados hermanos y hermanas, espero que esto haya quedado bastante claro lo que es la nomenclatura dentro de lo que es el estudio de los pasajes bíblicos. Dentro de la semana les voy a ir cargando otro material con el cual podamos ir reforzando ya los primeros conocimientos para ir afirmando los cimientos de la fe en los nuevos creyentes. Queridos hermanos, les deseamos una hermosa semana, que tengan una maravillosa jornada, que el Señor sea con ustedes, estén orando por nosotros, por el desarrollo del contenido que estamos haciendo y para poder ir afirmando, ¿cierto?, los cimientos de la fe. Estamos buscando el avivamiento para toda Latinoamérica, principalmente para Chile, y estamos tratando de aportar con la mayor cantidad
de materiales para todos nuestros hermanos, afirmar su fe, consolidar su fe y poder darle la mejor formación en la sana doctrina. Amados hermanos, los amamos mucho, que el Señor los bendiga y estén atentos al contenido que estemos subiendo acá en el canal de Telegram para que también ustedes se puedan ir nutriendo del mismo y que también lo puedan ir compartiendo con otros. Que Dios les bendiga.